¿Qué está pasando? Es lo que vamos a tratar de explicar. Hubo elecciones, eso pasa, estamos en Argentina, eso pasa, pero bueno, vamos a tratar de brindar algo racional, una explicación, para ver qué es lo que está pasando, porque seguramente estás viendo tu comitente y te estás volviendo completamente loca, loco, y es normal, porque tenés subas, bajas, desarbitrajes, cambios de precios constantes, Merval baja, acciones bajan, bajan las ONS, bueno, y todo lo que vamos a tratar de explicar. Vamos a darle un poquito de coherencia a todo esto y ver qué se puede hacer, porque siempre en las caídas a veces aparecen interesantes oportunidades. El día viernes, hace un par de días atrás, el mercado había hablado y el mercado había dictaminado otro resultado en las elecciones. Esperaba otro resultado que no era claramente este resultado que tenemos aquí. Esto trajo más intervención sobre el dólar, que el dólar baje desde valores que el fin de semana habían llegado a más de 1.200, 1.250 pesos promedio para los USDT, a un promedio que hoy estamos teniendo por debajo de los 900, tanto para el dólar contado con liqui como para el dólar MEP y prácticamente cualquiera de las versiones de dólar que vos quieras conseguir y comprar. Ahora vamos a ver muchas opciones que están por debajo incluso de esos valores que claro, vos tal vez pagaste o viste alguna obligación negociable en 1.200, 1.300 pesos el viernes y hoy la tenés 400 pesos menos. Entonces eso te repercute prácticamente en un 30, 40% de rentabilidad medida en pesos. En dólares no te debería causar mayor problema. Vamos a ver un par de ejemplos. Para mostrarte un ejemplo más que significativo, mira la onda mediterránea, la merca, como le decimos cariñosamente, 73.300 la cotización actual a un MEP que se mantiene por ahora en 8.75, igualmente por debajo de los números de la semana pasada. Simulás con 1.000 títulos y estás teniendo una TIR del 17%, con una paridad del 88%. Esto la semana pasada era inviable. No había prácticamente ninguna ON en pesos que tuviera paridad positiva. Esto es lo que cambió en 3 días y lamentablemente que hizo que estaban muy voladas todas las obligaciones negociables, excesivamente se estaba pagando caro. Esto hizo que de golpe contrajera el precio, se vendiera a mansalva y ahora la tenés en 17 de TIR, en muy buenos valores. Pero ojo, porque esto tal vez no termine aquí, pero ya te empieza a dar una señal que te empezás a dolarizar a un precio bastante más bajo que lo hacíamos días atrás. Fíjate la diferencia si esto lo vemos días atrás. Tenemos un dólar MEP promedio, 8.70, esto va cambiando minuto a minuto. Fíjate que el de la LED hoy está más económico, 8.55. La LED siempre corrió por detrás porque los valores eran más altos porque no tenés parking. Entonces tenías esa gran ventaja. Hoy no, te estás dolarizando incluso más barato con la LED. Fíjate hasta dónde está llegando todo este cimbronazo. Un dólar contado con liqui que hoy te baja más de un 11%, lo tenés en 880 promedio, ha llegado a estar más bajo, incluso ha llegado a tocar 870. Veremos si sigue bajando. El dólar blue ese, dejémoslo de lado, no tiene sentido que nosotros lo miremos porque nosotros al invertir lo podemos hacer con este tipo de cambio y obviamente que la brecha en referencia al oficial, por eso el cambio en referencia a lo que ha pasado con las linked que se han desmoronado, porque no hay una devaluación, por lo menos un escenario muy en lo corto. Vamos a ver un poquito las cotizaciones de los CDRs para ejemplificar mejor esto. CDRs en pesos. Fíjate que tenés AL en -12, AVI en casi -11, Airbnb 11,32. Todo esto negativo. El mercado obviamente está en este momento vivo, funciona en pleno funcionamiento al momento de la grabación. Pero fíjate que el subyacente de Airbnb está 1% arriba. Vos tenés 1% en dólares que estarías teniendo de ganancia, pero medida en pesos te está dando -11,30. Justamente porque por la baja del dólar contado con liqui. Por eso depende cómo midas a tus CDRs. Si lo medís en pesos o los vas a medir, obviamente, en dólares. Si es obviamente para una estrategia contra la inflación o contra las tasas de interés y demás, en pesos te está dando una gran pérdida. En dólares, en este caso, no. En dólares te está dando uno de ganancia. Depende cómo lo mida cada uno y qué tipo de estrategia tengas en este caso. Te invito, como siempre, a un juego que me deje 5 caritas de locura, de 1 a 5, depende cómo mida la valoración de este material que te estoy brindando, para saber si tengo algo, obviamente, que mejorar, y también que me cuentes
en los comentarios cómo estás viviendo toda esta situación, qué está pasando con tu comitente y cómo lo estás sobrellevando, porque lo más difícil es eso, no en función de que seguramente la tenés en rojo, pero cómo lo estás sobrellevando y cómo estás tratando de paliar esta situación. Vamos con más ejemplos y alguna que otra oportunidad interesante. Obligación negociable de YPF, ticker YMCJO, te estás dolarizando hoy a 687 pesos a la cotización que está actual. Por el tipo de cambio 875 te da un rendimiento de 11,40. Si bien era una de las poquitas que estaba por debajo del MEP, no te podías dolarizar por debajo de 700, excepto que vayas a buscar CLISA. No había manera de que con ninguna obligación negociable te dolarices a menos de 700 pesos con una TIR de doble dígito. Era completamente inviable. Eso era porque obviamente el dólar no estaba barato, eso no significa que ahora el peso es la mejor moneda del mundo, claramente no, por eso te estoy mostrando opciones dolarizadas y sin olvidarnos de eso, porque ahora en 4 semanas tenemos otra vez Lola y habrá que ver qué sucede dentro de 4 semanas. Vamos a ver también qué puede pasar con el Merval, vamos a ir algo en pesos. Si vemos el Merval, fíjate que sigue cayendo, tenemos caídas, por ejemplo, de BMA solamente hoy del 11%, Galicia también baja el 11%, Telecom baja más del 10%, Texar baja 10,79%, ya había bajado muchísimo también en el día de ayer, YPF baja también un 10%, el Merval lleva más del 20% de caída en solo 2 ruedas. Esto lo convierte en una oportunidad, sí y no. Sí, obviamente, porque toda caída para aprovechar puede ser un momento, pero esto es un cuchillo cayendo, con lo cual tranquilamente podría empezar a seguir cayendo más. Y con lo cual en estas caídas lo que podés hacer es promediar muy despacio y tener perspectivas no tan en lo corto. Si puede pegar un swing claramente, es muy probable que sí. Fíjate que hay empresas que no caen tanto, por lo menos en el día de hoy, como Cresud, Edenor, que había cerrado la ADR en alza puntualmente en el día de ayer, pero tenés que tener en cuenta que seguís parado en pesos y vuelvo a reiterar lo mismo, que en pesos no es que estamos hoy en nuestro mejor momento y vuelve el 1-1, simplemente que es un momento donde el dólar está muy intervenido y están achatándolo todo lo más posible para que el resultado de las elecciones de hace un par de días atrás se replique nuevamente dentro de 4 semanas y no vuelva otra vez a generar un temor de 3 días antes que el dólar se te pueda escapar a 1.500, por poner un ejemplo que era totalmente viable. Hoy en este momento de la grabación, si el resultado de las elecciones hubiera sido distinto, tranquilamente podríamos estar hablando de obligaciones negociables en esos valores y no en los valores actuales que estamos hablando. Con lo cual, tenés que tener en cuenta la excesiva volatilidad que tiene el Merval. Siempre la tuvo, pero hoy la tiene más todavía y además no tenés cobertura contra el dólar si el escenario se llegara a dar vuelta. En referencia a bonos en pesos, tanto el PBI en 285 de tasa como el PBA en 292, cerca de 300 no es para nada un mal número, calculando que tendrías que multiplicar la cotización del dólar por 3 para llegar justamente a un año y que estén parejitos uno del otro. No es mala opción, pero estás parado en pesos, paga cupones de manera trimestral, el PBI le falta poquito para que pague renta, lo hace antes de las elecciones, eso también es un pequeño detalle a tener en cuenta. Los otros bonos no están caros, los bonos cero hoy por hoy han subido muchísimo, a pesar que han regulado y están mixtos, no creo que valgan la pena salir a comprarlos desesperadamente en estos valores, lamentablemente era la semana pasada el momento. Y en cuanto a los bonos soberanos están muy mixtos, tenés caídas para los GD, en alzas los bonares, siguen estando en 50 y pico de TIR aproximadamente, es una buena alternativa, obviamente, en estas cotizaciones, sí, pero la perspectiva del negocio del AL30, el AL29, son bonos para tener a finish, para cobrar la ganancia en la amortización, no en la renta es muy poquito, y para tradear completamente honesto, es preferible que lo puedas hacer incluso hasta con alguna acción del Merval o lo puedas hacer con un CDR, porque esto depende del riesgo país y depende de otras circunstancias que van más allá de lo que nosotros podamos decidir en función de nuestra compra o venta. Entonces hay que tenerlo
muy presente, y el negocio de estos bonos puntualmente están a muy largo plazo, pero la TIR obviamente es más que tentadora. Y hablando de TIR, te muestro un ejemplo más para perfiles súper arriesgados. Obligación negociable de CLISA, ticker CLSIO, 67 de TIR, o sea, es hasta me atrevo a decir casi demasiado, es muy alta la TIR, dólar a 269, creo que incluso al momento que esto, porque tiene un poquito de delay, creo que con respecto al mercado incluso está un poquito más bajo, una paridad por debajo del 30% el valor que lo estás pagando, a 4 años, lo vas a tener que tener sí o sí para justamente efectivizar este rendimiento hasta el 2027, ya que Bullet va pagando interés correspondiente. Te voy a dejar igualmente el link donde por aquí arriba, cuando hice el análisis puntualmente de CLISA, con la calificación, con el prospecto de emisión y lo que tenés que tener en cuenta, porque obviamente te vuelvo a reiterar, esto es súper arriesgado, pero bueno, cuando uno va a arriesgar y dice voy a poner un capital en algo donde, bueno, que sea lo que tenga que ser, por lo menos que valga la pena el riesgo, ¿sí? ¿Y cuál es puntualmente este 67% en dólares anual, lo cual obviamente es una barbaridad? Respecto a Lesser, a duales y a bonos linked, particularmente, fíjate que las Lesser tienen TIR negativas, con lo cual claramente no es el momento hoy por hoy. Y las duales y las linked también tienen TIR negativas, pero lo medimos siempre por la cotización, están arriba de 400. Lo más barato es el TDG, que lo estarías pagando el dólar mayorista oficial a 400 pesos. Creería que todavía tienen recorrido para bajar más, específicamente porque no hay devaluación a la vista, por lo menos hasta pasado el 20 de noviembre, que ahí veremos qué es lo que puede suceder acorde al resultado de las elecciones, pero creería que todavía pueden llegar a caer un poco más y depende de la cobertura que uno quisiera tener en ese aspecto, pensando obviamente más adelante y no mirando el mes de noviembre. ¿Qué hacer en esta situación? Primero, mantener la calma, ¿sí? Porque seguramente ves que tu comitente se derrite, pero si lo miras en dólares, no tanto. El tema es que ha bajado justamente el contado con liqui, ha bajado también la cotización del dólar MEP, y específicamente lo que es más que nada renta fija, ONS, estaban muy por encima de su valor en pesos y han bajado muchísimo. Si vos las mirás, las son en dólares, por lo menos las que son hard dólar, te vas a encontrar que prácticamente no han tenido demasiada variable. Es más, alguna que otra también ha subido de cotización. La mayoría no, pero alguna que otra incluso ha subido su paridad y su cotización en dólares. Entonces, depende con qué vara mires obviamente la cuestión. Si los CDRs medidos en pesos, imposible que te dé negativo, pero hubo mucho desarbitraje. Yo he vendido algún que otro CDR por encima de la cotización, por ejemplo, el día de ayer, y el contado con liqui había bajado una barbaridad, pero hubo mucho desarbitraje, y eso es para estar pendiente al minuto a minuto, porque si no, lamentablemente no tenés posibilidad y manera de verlo. Si vas a largo plazo, igualmente, mucho más tranquilo, y te vuelvo a reiterar, te voy a dejar nuevamente por aquí el tutorial, por aquí, el tutorial de Yahoo Finance para que vos puedas armar tu cartera medida en dólares para que directamente el CDR lo veas en moneda dura y no esté justamente con el tema del contado con liqui tan fino. Espero que te sirva la información, te vuelvo a reiterar de que pongas las 5 caritas de locura de 1 a 5, acorde a la evaluación obviamente que vos le des a esta información, que espero que realmente te sea de ayuda, y nuevamente te vuelvo a traer el mensaje de mantenernos calmos, con la cabeza fría. Las emociones no nos ayudan en absoluto al momento de invertir, al contrario, más emocionados, más excitados estamos, generalmente más macanas solemos hacer en ese momento, andarte una vueltita, andar a hacer tu café, te fumás un pucho, te relajás, te pasas por una ducha, lo que cada uno necesite para estar más tranqui, y después volvés y ahí empezás a hacer nuevamente tus operaciones, porque si no, lamentablemente, la ansiedad es la peor consejera que puedes tener al momento de inversión, y no desenfocarte de tu objetivo. Si tu objetivo es a largo plazo, ir por largo plazo. Si tu objetivo es a mediano plazo, ir por el mediano plazo. Cada uno tenga claro cuáles son los objetivos, el horizonte y el perfil de inversor. Te agradezco enormemente, como siempre, el tiempo y la paciencia. Te invito obviamente a suscribirte, como lo hago siempre, totalmente gratuito y sin ningún tipo de cargo. A mí me ayuda un montonazo en ese caso. Muchísimas gracias, un abrazo grande y nos vemos en el siguiente vídeo, ojalá con mejores noticias.